Bien amigos, continuando con las videoclases, vamos en esta ocasión a conocer de una herramienta imprescindible. Es decir, no puede faltar en nuestro laboratorio, en nuestro taller, de igual manera que nos sucede con el cautín y con el multímetro. ¿Por qué? Porque gran parte de la solución que le podemos dar a los aparatos ahora está implicado este aparato, y se trata del programador o grabador para memorias de estos aparatos, valga la redundancia. Se ha venido hablando de que muchas fallas están implicadas con los datos de la memoria, y muchas veces no es que ella falle físicamente, sino que la gran mayoría de veces se debe a que se alteran los datos que están en ellos guardados. Y obviamente la solución práctica es grabar los datos correctos, es decir, buscar el archivo y simplemente grabarlo como si se tratase de una fotografía o de una canción. Pero lógicamente el procedimiento no es tan fácil como lo hacemos con las canciones o con las películas o las fotos. De modo que vamos a centrarnos en esta primera parte en conocer uno de los programadores más populares, más difundidos, más económicos y más fáciles de conseguir en la actualidad, porque existe una gran variedad. Así que si te quieres informar correctamente, como siempre lo animo, esté muy atento, tome atenta nota también de lo que aprenda como nuevo o de las dudas que se te presenten, para que luego no las haga a través del grupo WhatsApp o a través de una comunicación directa conmigo, y de esta forma complementar la información. Bienvenido. Tenemos acá el popular CH341A. Este popular y muy conocido y muy difundido grabador viene en varias versiones. Este es el más popular y este es el más completo. Entre sus funciones tenemos que podemos grabar dos tipos de memoria inicialmente. El que tenga este socket que podemos manejar a presión, tenemos las dos opciones de memorias que podemos grabar con ellas. Si hacemos un acercamiento aquí en este dibujo, vamos a ver cuáles son esas dos opciones. Aquí alcanzamos a leer 25XX y luego tenemos 24XX. Esto nos está indicando que en estas terminales de acá irían las memorias 24XX y en este irían las 25XX. En otras palabras, cuando nosotros vayamos a utilizar este programador o grabador para memorias, tenemos que tener en cuenta dónde lo vamos a insertar, porque son memorias de 8 terminales, 4 y 4. Entonces, en esta sección de la mitad hacia la palanca, vamos a insertar las memorias tipo EEPROM, las que son muy utilizadas en los televisores TRC. Sin embargo, no solamente estas memorias están siendo utilizadas con los televisores TRC, lo podemos encontrar en muchos otros equipos, como de audio, como televisores LCD, plasmas, etcétera, etcétera. De la sección donde podemos insertar las memorias 25XX o doble X, que quiere decir cualquier otro número, es donde normalmente podemos grabar o trabajar con las memorias llamadas SPI o memorias que son de mayor desempeño que las 24XX o las EEPROM. Son llamadas SPI, que son muy utilizadas en los televisores LCD. Ahora, ¿qué podemos hablar más de este grabador? Que lo debemos utilizar con una computadora que cuente con un puerto USB. Inicialmente necesitaremos de una computadora que tenga esos puertos. Afortunadamente las computadoras incluso
algo viejitas cuentan con ese puerto, lo que nos facilita el trabajo. No es necesario que sea una supercomputadora, puede servir una computadora de algunos años o de bastantes años de uso, con tal de que maneje al menos el Windows XP. Del Windows XP en adelante vamos a poderlo utilizar. El nombre de CH341 se debe a este chip. En realidad este es el chip que tiene ese nombre. Si lo alumbramos con una luz LED, ahí puede verse claramente la referencia del circuito integrado, CH341A. Eso significa que si por alguna razón usted no puede conseguir este grabador, el circuito integrado se puede conseguir de manera individual y los elementos adicionales, que son muy pocos, se pueden relativamente fácil complementar para hacer su propio grabador. Solo que como este es un dispositivo que es relativamente económico, aquí en Colombia cuesta alrededor de 20.000 pesos, que 20.000 pesos al precio del dólar de hoy, que aunque es muy alto, sigue siendo muy barato. En dólares sería, si dividimos 20.000 pesos entre 4.000, que está más o menos el dólar, serían unos $5. Entonces, como ve, es un precio muy asequible para muchos de ustedes y se puede pedir a través de internet, bien sea localmente o a través de plataformas internacionales como Amazon, como eBay o como AliExpress. Bien, ¿qué más tenemos para comentar de este grabador? El uso de los dos tipos de memoria se puede hacer extrayendo la memoria físicamente e insertándolas acá en el zócalo. Sin embargo, como la gran mayoría de esos chips de memoria son como el chip CH341, que es de tipo superficial, entonces se hace necesario hacer uso de unos convertidores físicos o unas interfaces. Una de ellas es con la que podemos conseguir el grabador CH341. Por ejemplo, normalmente se pueden adquirir con este tipo de adaptadores, los cuales, por ejemplo, aquí los podemos soldar físicamente en la memoria y con estos pines insertarlos en el respectivo zócalo, ¿sí? Para poder hacer uso de ellos al tenerlo ya soldado en la placa. Entonces aquí ya buscamos la manera que nos quede correctamente insertado y lo podemos utilizar. Esa es una manera, soldándolos aquí y ya tenemos la adaptación. La otra manera que se usa también muy popularmente es a través de estas pinzas, que podemos también conseguir de manera individual o junto con el grabador. Es un sistema mecánico práctico que me permite colocar aquí la memoria estando fuera del circuito, o también puede ser incluso colocada en la plaqueta. Podemos hacer el contacto y luego con la otra terminal la llevamos al adaptador y luego el adaptador llevarlo al programador, y ya de esta manera podemos hacer el contacto electrónico. También este aparato cuenta, dentro de toda su versatilidad, con unas conexiones muy interesantes que podemos utilizar también de manera alámbrica si no queremos hacer uso de esas pinzas o si nosotros no contamos con ellas por alguna razón. Aquí tenemos las conexiones, estas del lado derecho, como es el reloj, las terminales de la memoria SPI, que son conocidas como MISO y MOSI, como también una fuente de alimentación de 5 voltios, 3.3 según sea el caso, tierra, alimentación y las conexiones de reloj. Todo eso está disponible a través de este aparato. ¿Qué más tenemos para complementar o para comentar? Estas terminales del lado izquierdo, que están marcadas como 1, 2, 3, TXD, RXD, GND y 5 voltios,
corresponden a estos jumper o estas terminales que cuentan con un jumper que por defecto, observe, por defecto viene instalado acá en este punto, que vienen a ser las terminales 1 y 2. Veámoslo al derecho, 1 y 2. Por defecto viene así, con el jumper entre las terminales 1 y 2. Si la pasamos para las terminales 2 y 3, al pasar este jumper para las terminales 2 y 3, nuestro programador queda habilitado para utilizar estas terminales siguientes, que están marcadas como TXD, RXD y GND. Es lo que se conoce como la conexión para el protocolo UART, que es donde en los televisores LCD se pueden hacer diagnósticos y una gran cantidad de funciones a través del puerto VGA, el HDMI y cualquier otra opción que cuente el televisor para con el programador CH341 lo utilicemos como interfaz, como un intérprete entre el televisor y la computadora. Porque una manera de entender esto es que el lenguaje o el protocolo o el idioma, como lo quieras entender, que maneja la computadora con la del televisor no es el mismo. Digamos que el uno habla ruso y el otro habla inglés, o habla español e inglés. Entonces se necesita de una especie de intérprete y esa es la función que hace el CH341 cuando lo trabajamos conectado de esta manera. En ese caso, toda esta parte de acá queda inhabilitada. Hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces muchos colegas consultan de que porque el programador antes les funcionaba y ahora no. Y resulta que fue que hicieron el cambio del jumper del puente y se les olvidó regresarlo a su posición original. Vamos a hacerlo. Y al llevarlo a la posición original, ahí ya en ese caso se nos habilita o le decimos al CH341, al chip, que lo vamos a utilizar con esta base y con estas otras terminales. Estas quedan inhabilitadas, ya él no nos funciona así. La conexión UART ya no nos va a funcionar. Como pueden notar, son muchas las opciones que nos brinda este aparatico, supremamente económico, supremamente fácil de conseguir y el cual, como les decía al comienzo, es una herramienta súper necesaria en nuestro taller. En la siguiente videoclase vamos a comenzar a mostrarle cómo darle uso a este programador con las memorias de los televisores TRC.